A ver, yo pongo, a ver, te pongo en pantalla a ver, para que todos lo vean, fíjense, yo pongo eso en Scilab. A eso te, mira, ahí pongo en el chat, ¿a eso te referís? En el chat Claro, puse eso sí, y sí, sí. el resultado, Da un número pequeño, fíjate no da ahí, cero. Sí, bueno, ese número. es 1.225 por 10 a la menos 16, o sea que es 0,00000, tenés 16 ceros, o sea que ya prácticamente un cero, ¿no? Claro, ¿Sí? No, bueno, que está en notación científica, pero ahí sí, un 1.2 por 10 a la menos 16, y pues ¿cierto? Un claro. número muy chiquito, ¿sí? Sí, un número muy pequeño. Sí, Pero del número ese pequeño aún se puede multiplicar por la expresión para la interpolación. sí. Pero como yo lo tomaba como cero, entonces directamente ponía todo cero y lo eliminaba de la ecuación. Y al eliminarlo de la ecuación hacía que se me simplificaran los x cubos. Ah, bueno, sí, también sí, 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 puede pasar a veces. Claro. Sí, sí, se lo he explicado a los chicos. En ese caso, Consulta. profe, en el parcial, cuando sea, como he escrito, si nos llega a pasar de ese tipo, ¿cómo haríamos? O no, o no hay posibilidad de que se presente ese tipo de situación. En teoría no habría posibilidad, pues en los puntos siempre tratamos de hacer que sean lo más objetivos Ah, bien, posible, ¿sí? Como para que no genere este tipo de situación. bien, bien, profe. Listo. Eh, Muchas gracias. Ahora sí, con
sería una extrapolación. ¿Sí? Y digamos, ahí ya tenemos quizás menos garantías porque no sabemos cómo se comporta la función fuera de esos puntos. Bueno, eso en cuanto a los métodos de interpolación. Con esto, con este tema que estamos viendo ahora y con los que siguen, van a ver que son métodos iterativos, ¿sí? Acá vamos a empezar a manejar esa cota de error, ¿sí? Que, por ejemplo, en el punto uno es de 0,0001, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros vamos a ir aproximando una solución a ese problema y esa cota de error es el criterio de parada, ¿sí? Entonces ese criterio de parada, ahora para hacer los cálculos y ese criterio de parada también para implementarlo en código, ¿sí? En código yo tengo que decirle a la máquina cuándo pare. Si no, de pronto, y según la capacidad de cálculo, puede entrar en un bucle infinito, ¿sí? Porque, digamos, tiene una precisión enorme, qué sé yo, no sé, 50, 80 cifras decimales, ¿sí? 120, y puede seguir calculando, ¿sí? Pero para nosotros ya no nos hace falta porque, qué sé yo, con 3, con 4, con 5 cifras decimales, ¿sí? Un 10 a la menos 3, un 10 a la menos 5, ya es suficiente, ¿sí? ¿Eso por qué? Porque vamos a comparar el error que se comete de la aproximación actual con la anterior y vamos a establecer que el error que se comete es aceptable. Entonces paramos. Y eso tienen que tener en cuenta cuando lo resuelvan, supongamos, si lo tenemos que resolver en papel para el parcial, tienen que tener en cuenta el error porque, bueno, claro, no puedo estar haciendo 100 iteraciones. ¿Sí? Haré 4, 5, 6. ¿Sí? Hay iteraciones más sencillas que otras, pero bueno, puedo llegar a hacer 6, 7 iteraciones. Con la máquina puedo hacer cientos, miles de iteraciones y no se cansa nadie. ¿Sí? Entonces, esa cuota de error nos va a dar el criterio de parada para detener el procedimiento, el algoritmo. ¿Por qué? Porque, bueno, la aproximación es buena. O sea, el error que se comete entre la aproximación, la actual, comparado con la anterior, ese error, ¿sí? Esa diferencia, es más chiquita que el error que yo estoy manejando o el error que yo acepto como válido. Entonces, bueno, pasa, ¿sí? Entonces, con estos métodos que vemos con este tema, con los métodos bueno, que ya vieron con el profe la semana pasada de sistemas de ecuaciones, van a ver que son todos métodos iterativos, ¿sí? Y el profe también lo había nombrado, ¿sí? El profe Juan recién el método de las iteraciones sucesivas, bueno, justamente es por eso, porque vamos iterando para ir mejorando esa aproximación. Y entonces, en algunos casos, partimos de ciertas condiciones para decir, bueno, sí, hay una raíz, ¿sí? O sea, la función se vuelve cero en alguno de esos valores y comienzo a iterar, comienzo a averiguar, a probar. Y en otros casos, bueno, va a depender de una aproximación inicial. Porque tenemos estos métodos abiertos, métodos cerrados. Estos cerrados son los que trabajan con un intervalo y los abiertos donde no tenemos un intervalo. Y se le llama, digamos, el método gráfico, donde nosotros vamos a utilizar ese gráfico de la función para obtener un x sub 0 inicial, un punto inicial, para comenzar a iterar, ¿sí? El método gráfico no es muy preciso, pero ayuda mucho, ¿sí? Como sabemos graficar funciones, ¿sí? En Scilab, tranquilamente podemos arrancar con eso, ¿sí? Cuando nos pidan, ¿sí? O cuando de pronto no tengamos un punto inicial, bueno, ya sabemos cómo arrancamos. Graficamos la función y obtenemos un punto más o menos cercano a la raíz y con ese punto comenzamos a iterar. Y con cada iteración comparamos el error, el valor del error.
Pero entonces, bueno, con todos los métodos que vamos a ver de aquí en más, van a ver que son todos métodos iterativos. Con los métodos que habíamos visto hasta la semana pasada, nosotros construíamos el polinomio y luego terminábamos calculando un valor. Ahora no, ahora vamos a tener una aproximación y vamos a ir mejorando, ¿sí? Con cada iteración hasta que decidamos parar, ¿sí? Porque el error es muy chiquitito o porque decidimos no hacer más iteraciones. Entonces decimos, no, bueno, yo en papel, digamos, voy a hacer 100 iteraciones. En la máquina le voy a dar 1000. Si en 1000 iteraciones eh, no se cometió un error más chiquito, ¿sí? Una diferencia más chiquita que el error, listo. El algoritmo o el procedimiento se detiene. Que te genere la derivada de una función, ¿sí? Sí Mm. podés encontrar derivadas en puntos, pero no la derivada de la función. Entonces, en el caso de Little Rapson, lo que te queda es usar, la función que vas a implementar, bueno, que reciba como parámetro la función y la derivada de esa función. Ah, bueno. Bien. Bueno, entonces eso voy a hacer. Gracias, profe. ¿No? Sí, sí, mejor. Mejor lo ponen en una función sidecar. Sí. Ah, y también para hacerlo más genérico, el código puede hacer porque creo que el ejemplo sirve solamente para una función, ¿sí? Por ahí si se puede, traten de que, qué sé yo, que la función Silent que implementen reciba ya por parámetro una función, por ahí así más. Así sirve para cualquier función. Porque creo que la que está subida en la teoría sirve solamente para esa función. Nada más, pero bueno, ustedes pueden hacerlo, esa función, pueden adaptar ese código para que sea algo mucho más general, que resuelva cualquier función, qué sé yo, que el método reciba como parámetro, si se trata de métodos cerrados, recuerden que en los métodos cerrados siempre necesitamos la función y el intervalo, ¿sí? Los métodos cerrados necesitan un intervalo donde esté acotada la raíz, ¿sí? Entonces, por ahí pueden hacer un método o una función Euler que reciba la función, el intervalo y también el epsilon, ¿sí? Con qué grado de exactitud queremos acercarnos a la raíz. Y en el caso de los métodos abiertos, en los métodos abiertos necesitamos la función y, bueno, si es que es Newton, necesitamos la función, la derivada de la función y el valor inicial, ¿sí? Recuerden que los métodos abiertos necesitan el valor inicial para poder empezar a iterar. Bueno, se pide que ese valor inicial esté cercano a la raíz. Para que converja más rápido el método, necesitamos que el valor inicial esté cerca de la raíz. Entonces, bueno, por ahí. Así una sola función Scilab te sirve para todo. Idea, pero no estoy seguro si sería correcto. Bien, a ver.
Ahora, ¿hacia dónde estamos? Todo eso, vaya a perder práctico. Raíces de ecuaciones, no tener práctico. Descargar práctico y lo borro. Bien. Esto es práctico 6. A ver, los últimos. Bien. Bueno, ya que estamos hablando del práctico número 6, ya que el compañero preguntó de los últimos puntos, sí, me preguntaste del punto 4 y 5, ¿no? No sé quién es el que habló, quién es el que hizo la consulta. Yo, profe, sí. Bien, entonces, ya, aclaramos antes que nos vayamos. Bien. Anota, chicos, para este práctico, los puntos obligatorios van a ser el punto 3 y el punto 3 y punto 4. A ver. Bien. Punto 3 y punto 4, gente, son los puntos obligatorios que tienen que presentar para este TP. Si no, no vamos a presentar el práctico completo, sino que, bueno, nos interesa que presenten los puntos 3 y 4, ¿sí? El punto 3, bueno, también es aplicar este método de disección y Newton sobre una función, ¿sí? Que está definida en un intervalo. Bueno, sí, simplemente aplicar eso. Por eso sería importante que antes de hacer los puntos 4, 5 y también el 3, antes de hacer esos puntos, ya, como ustedes ya tienen los códigos implementados ahí de la teoría, esos códigos adaptarlos para que sean códigos o funciones Scilab genéricas, cosas que acepten cualquier función, cualquier intervalo, cualquier epsilon, cualquier valor de epsilon, y bueno, si decide método abierto, recibirá un valor inicial, y si es un método cerrado, también recibirá un intervalo, pero cosa que con una sola, con 4 funciones Scilab permite resolver cualquier tipo de aproximación de raíces de ecuaciones lineales. Bueno, entonces, para el punto 4 y 5, si ustedes ven, son problemas del tipo físico, ¿sí? Entonces, antes de ponerse a escribir una línea de código, primero deberían analizar, ¿sí? Deberían analizar, ¿sí? El problema, la narrativa la narrativa del 4, los puntos 4 y 5. Primero se analiza, ¿sí? Se analiza para saber, ¿sí? Qué es lo que pide el problema, los datos cuál es el objetivo del problema, se analizarán las fórmulas que están ahí especificadas, se analizarán los datos que tenemos disponibles, los valores iniciales, como para poder de ahí discernir si, bueno, a esto podemos aplicarlo podemos aproximar la solución usando, qué sé yo, un método abierto o un método cerrado, ¿sí? Acá también, como decía el otro profesor Federico, una vez que entendamos la fórmula, ¿sí? Ahí tenemos la fórmula, tenemos que la narrativa está puesta, que significa cada variable o cada constante, que está en la fórmula. Entonces, en función de los datos que nos dan, nosotros ya deberíamos poder obtener una fórmula, una función, y de ahí poder graficar, como para entender, bueno, cómo es esta función. Y en función de eso, en función de ese gráfico, podemos ya también ver qué información podemos obtener como para poder decir, bueno, usemos un método cerrado, ya sea, no sé, disección o regula falsi, y si no, bueno, todo eso dependiendo de la información. Y si no, bueno, estoy viendo, bueno, en función de la información, vemos por ahí si nos sirve un método abierto, ¿sí? Tengan en cuenta que los métodos abiertos son mucho más rápidos o convergen mucho más rápido respecto que los métodos cerrados. Pero bueno, qué sé yo, si queremos el más rápido es el método de Newton.
Pero la desventaja del método Newton es que tenemos que conocer la derivada de la función. Entonces, qué sé yo, en el punto 4 ya hemos detectado la función, y bueno, si es una función que se puede derivar fácilmente, entonces ya tranquilamente podríamos aplicar el método de Newton, pero si la derivada calcular la derivada de esa función se pone complicado y ya no sería viable usar el método de Newton, entonces podemos pensar en otro método, ¿sí? Pero primero hay que analizar, recuerden siempre estos son problemas físicos, el punto 4 es un problema físico y el punto 5 es un problema de estadística, podríamos decir, ¿sí? Pero los dos implican la aproximación de algo, ¿sí? Siempre tenemos a mano el método gráfico como para poder saber cómo hacer la tendencia que tiene la curva y demás. Y lo más importante, ¿sí? Conocemos el gráfico, lo más importante es que, bueno, si es que hay que buscar raíces, porque estos métodos que vimos, tanto abierto como cerrado, no solamente sirven para aproximar raíces, sino también para otros puntos. Una de las aplicaciones de estos métodos es la aproximación de raíces, valores donde la función corta, sí, al eje X. Entonces, por allí si hay que encontrar raíces, bueno, primero lo que recurrimos al método gráfico como para ver si esa función en algún momento corta al eje X. En algún momento esa función se hace cero, porque si vemos que gráficamente esa función nunca corta al eje X o nunca se hace cero, entonces, ¿para qué vamos a aplicar el método? ¿Sí? ¿Se entiende? No sé quién ha preguntado. Sí, profe. Sí, más o menos sí estaba viendo más o menos Bien. qué forma tenía la función para ir viendo qué hacer. Profe, disculpe, ¿esos ejercicios van presentados en Scilab o en local? ¿Cómo? ¿Los ejercicios son presentados con código en Scilab? Sí, sí, fíjese el punto. El práctico empieza, sí, diciendo que se resuelve en Scilab. Entonces, Bien, obviamente la resolución en Scilab es una parte del informe. Ustedes siempre tienen que presentar el informe. Entonces, el informe implica, fíjense los tips para presentar el informe. ¿Sí? Empieza con una parte teórica, un planteo matemático, la descripción del problema, y después, bueno, la parte de resolución, bueno, ahí explicarán, bueno, cuáles son las entradas del programa, cuáles son las salidas. En las salidas mostraremos, bueno, las pantallas de la ejecución de la aplicación, y después, bueno, habrá que explicar, porque no es solamente mostrar lo que genera el programa, porque recuerden que en este caso, fíjense, el punto 4 es un problema físico, entonces ustedes tienen que resolver el problema, ¿no? El informe no es explicarme qué hace el código y mostrarme las pantallas de ejecución, sino el punto 4 es, ¿sí? Resolver o aproximar la solución, ¿sí? de ese problema. Entonces no es solamente codificar y mostrar lo que hace el programita nada más, simplemente, bueno, tiene todo, sí, una introducción, planteo matemático, descripción del problema, sí. Y bueno, en el caso del programa, bueno, cuidado, no hace falta que peguen el código en el informe, ¿sí? Por ahí ustedes pecan ahí pegando un código en el informe que por ahí no nos sirve, ¿sí? El código lo tienen que mandar por separado. Cuando subamos los prácticos o los informes, cuando subamos los prácticos, los puntos obligatorios, vamos a tener ustedes van a subir un comprimido y ese comprimido va a contar de varias partes. Lo mínimo que tienen que subir es el informe en PDF, ¿sí? Y el código fuente que hace sí, que da soporte, ¿sí? A los resultados de ese informe. Sí, pero bueno, no pequen en
capturar, agarrar el código fuente y pegarlo en el informe porque no sirve. Pues nosotros queremos revisar el código, queremos probar el código, porque es probable que sí lo probemos porque si ustedes resuelven el problema, pero ustedes tienen que tener ciertos soportes. Si yo quiero revisar si los datos son correctos, entonces necesito el código. Si vos me mandás un PDF con el código, cómo lo extraigo? Entonces, el código va por separado, ¿sí? Bueno, Gracias, profe. bien. Bien, gente, está bueno que salgan estas consultas porque si no después agarran el informe y me mandan el informe y solamente tienen, sí, 3 hojas donde está el código fuente y otra hoja donde capturan las pantallas, pero nunca explican para qué es la pantalla, nunca explican qué significan esos datos. Recuerden que el punto 4, por ejemplo, es un problema físico, por lo tanto, el resultado lo tienen que explicar y obviamente en las medidas correspondientes. ¿Sí? Si se trata de medidas de velocidad, en las unidades correspondientes. A su vez, el informe necesita también una conclusión, por lo menos un análisis y una conclusión debe tener el informe. No se olviden de eso, gente. Por favor, si no, no nos hagan rebotar los informes por tener esa. Pero también fíjense, están puestos los tips de presentación en el aula virtual. Como por parámetro la función, ¿sí, no? Para que sea general. Sí, sí, esa es la idea, sí, cosa que es Claro. también. Y A pero ver esa cómo lo función, tengas. Decime. bueno, claro, esa función llega a una incógnita, digamos, X, por ejemplo, estaba viendo el Sí. PDF, el profe, que es E a la menos X y menos X después. Eso lo tengo que graficar en un arreglo o algo para después, y después pasarle esa función ya graficada. La función que recibo la función Scilab que recibo, bueno, la función matemática, sí. Internamente, bueno, ya sabrá, internamente, bueno, aplicarás el método. Toda parte gráfica, hacerlo ya por afuera, sino que la parte gráfica es solamente para analizar nada más, ¿sí? Salvo que el problema te pida generar gráficos, sí. Pero después vos, obviamente, sí, bueno, en el informe también, sí, también para que se entienda también el problema, también jueguen con los gráficos, pero la implementación del código genérico que solamente aplique el algoritmo, aplique el método en función de los datos que vos le envías y nada más. Bueno, profe, Sí, necesito. eviten de que por ahí la función Scilab haga muchas cosas y si vas a implementar una función Scilab que aproxime, no sé, la raíz de un determinado dado una determinada función, que haga eso nada más, que reciba la función, que reciba los parámetros, una función que reciba los parámetros y que te devuelva el valor aproximado, nada más. Después vos por otro lado graficarás, analizarás, así una misma función te sirve para varias cosas. Ya lo sabes como una librería a tu función Scilab que encuentra raíces. ¿Se entiende? Sí, profe. Listo. Bueno, gente, las últimas preguntas y nos vamos. Aprovechemos las consultas también. Ayer, bueno, se conectaron 3 nomás en la consulta, pero bueno,
Aprovechemos las consultas.